Hola a todos, estoy con Esther Cosero. Ella es directora de casting con base en Madrid, con más de 20 años de experiencia, responsable de Star Casting Spain. Así que, Esther, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a vosotros. Cuéntanos un poco de ti. Bueno, pues lo has dicho prácticamente todo, muy bien resumido. Yo soy directora de casting, empecé muy jovencita, con 28 años monté mi empresa Star Casting. Bueno, empecé con otra, luego seguí con Star Casting, pero he tenido siempre mi propia empresa. Empecé trabajando directamente como directora de casting, previo paso por diversos trabajos relacionados con el audiovisual, estudios de publicidad. He trabajado en televisión, he trabajado de presentadora, he trabajado en desarrollo en programas diferentes, ¿no? Y videoclips. Bueno, he tocado muchos palos. Y acabé montando la empresa de casting porque aunaba un poco toda mi experiencia. Me parecía que de alguna manera podía llevar un estilo con cierta calidez, que es algo que a mí me nació cuando vi los primeros castings que pude ver en la agencia de publicidad. Ver cómo era el proceso, ver cómo era el trato hacia los actores. Y de alguna manera dije, esto se puede hacer de una forma más cálida, más cercana, romper esa idea de que hay estúpida del director de casting, que es como... Arriba del trono, Sí. todo frío. Y bueno, y empecé animada por esto. Bueno, siempre ha sido mi máxima atender y trabajar para que todo el proceso sea lo más amable. Yo y mi equipo, o sea, todas las personas que me han ayudado estos años lo saben. Para mí es lo más importante, el respeto al actor, el trato, la amabilidad y luego, por supuesto, me divierte muchísimo la parte creativa donde puedo desarrollar también y aportar pues personajes. eh, es algo, yo soy un poco viciosa de eso, viciosa de las personas, de los seres humanos. Soy curiosa, me gusta imaginar, siempre lo he hecho, ¿no? Pues lo típico, que te interactúas y te imaginas la vida de la persona. No sé, creo que he dado en una profesión que me viene como anillo al dedo. La verdad es que no sé qué haría si no. No podrías cambiar, no. Es lo que te Sería gusta, duro, sería duro. es lo que te Me gusta. quedaría en el sector creativo, pero bueno, la verdad es que estoy muy agradecida de poder dedicarme a la dirección de casting, que además ahora tengo que decir que se está organizando muy bien. Pues llevábamos mucho tiempo necesitando una asociación fuerte y ahora sí existe ABDICE, que es la primera, bueno, la asociación de directores de casting más fuerte que se ha creado en España y que creo que va a hacer esa labor de acercar este mundo a todos y sobre todo a los actores y actrices. Y con un montón de eventos y bueno, animo a que la gente siga la página de Abdice en Instagram. Pronto habrán unos premios de dirección de casting en Madrid, los primeros. ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿Dónde? Pues en mayo serán. No tengo muy bien la fecha ahora mismo, pero se encontrará la información ahí en el Instagram de Ambice. Y bueno, nuestra presidenta es Tonucha Vidal y que es increíble la labor que hace con un montón de compañeros que trabajan muchísimo. Y bueno, y es la primera vez que aúna todas las disciplinas, publicidad, ficción, artes escénicas, y es una maravilla porque es a nivel nacional. Bueno, pues creo que es importante señalarlo porque es algo como que todavía se está dando a conocer. Sí, así que, bueno, invito a que las personas que nos vean sigan la página para estar informados de cursos y de información muy útil. A la hora de hacer un casting, uno ve diferentes tipos de perfiles de actores y de actrices, algunos que tienen más experiencia que otros. ¿Qué errores comunes suelen haber en los castings, incluso con la gente que tiene experiencia? En general, suelen cometer menos errores las personas con experiencia. Por eso yo animo mucho experiencia de formación,
y también profesional, pero también de formación. Y también creo que hay algo que se nota nada más que abres la puerta de casting cuando entran y te das cuenta de si alguien es profesional o no, que no quiere decir que lo haga bien o mal, quiere decir que tiene profesión, tiene un backup. Eh, y eso es verdad que es, bueno, alguien hizo un gag hace poco hablando de esto, ¿no? De los actores con experiencia que trabajan más y los que trabajan menos. Pero es real, tú entras y ves la persona y dices, esta persona sabe a lo que viene. Y hay gente que entra y no sabe a lo que viene. Y eso es lo que destacaría más por encima de los errores, que al final errores todo el mundo puede cometer, pero importan menos de lo que se creen los actores, los errores en una prueba. O sea, es más un tema de estar, de feeling, de exponerse, que de hacerlo mal. Porque hay gente que no hace el mejor casting y es el que gusta. Con lo cual, errores, bueno, puedes cometer errores por no saber, no te conoces lo suficiente, no sabes cuál es el proceso, no sabes estar en el proceso de casting, que hay un saber estar, una escucha. La falta de escucha suele ser el mayor problema, los nervios y bueno, y luego ya cosas técnicas. Pero en realidad creo que se puede reducir a la mentalidad con la que entras, controlar lo básico, conocerte y mantener la calma. Y creo que esas tres cosas son la base. Lo demás son errores sin mayor importancia, por lo menos para mí, en mi caso. Ya. Es curioso porque recién dijiste que a veces uno sabe un poco lo que va a ver cuando el actor está entrando a la sala. Eso puede pasar en clases también, ¿no? Antes de que pase la escena, quizás ves un poco lo que puede llegar a pasar. Pero, ¿cómo es el proceso creativo de un casting? ¿Qué pasa en una sala de casting antes de que el actor entre a la sala? Bueno, antes sucede todo fuera de la sala de casting, porque hay una preparación del casting, todo el trabajo previo, que es un trabajo muy, al final es muy protocolario, o sea, no hay gran improvisación. Tú en un casting tienes un procedimiento de trabajo, hay un proceder, porque está estudiado que funciona durante mucho tiempo, o sea, de experiencia cometemos muchos errores y ya vas encajando cuál es ese proceso. Ese proceso pasa por, primero, la comunicación con la persona que va a visionar en última instancia el casting, sea un director, un productor, quien te lo haya solicitado. Tú trabajas, nosotros trabajamos para ellos. Entonces, esa comunicación con el director, ese brief que te tienen que enviar y ponerte en línea con lo que va a querer ver, no solamente en cuanto a desglose de personajes, sino también en cuanto a los actings que necesita ver. O a veces te dice, mira, yo me dan igual los actings, lo que voy a fijarme es en la presentación, porque que hablen de ellos, que esto pasa mucho más en ficción al principio que en publicidad. Los primeros castings, ¿no? Los filtros. Y una vez que se ha producido todo esto, contactamos a las agencias, representantes, actores, modelos, depende del casting, y nos hacen propuestas sobre este desglose que nos han pasado a nosotros. Nosotros lo transmitimos, lo filtramos, porque hay que darle siempre un toque para que llegue, para que lo comprendan. Ese lenguaje que viene un poco de agencia, de publicidad, lo filtra el director a la parte más de realización y el director de casting lo filtra para que las agencias, modelos y representantes lo entiendan. Y una vez que se han recibido propuestas, las seleccionamos y de ahí esa selección es la que va a asistir o se va a presentar al casting, si es presencial o por self-tape. Y ya llegamos a la puerta del casting. O sea que todo eso sucede antes. Y en la puerta de casting, bueno, pues lo que ya hemos hablado, ¿no? Entra la persona y es esos 5 minutos que tiene pues para enseñar un poquito de quién es, hacer su propuesta y nosotros no podemos parar mucho más porque no tenemos normalmente tiempo y bueno, es todo muy intenso, es como una mini entrevista de trabajo, una exposición brutal en 5 minutos de la persona, de su trabajo y bueno, y
luego está en manos ya del destino que esta persona sea seleccionada. O sea que, bueno, ese es un poco el proceso. Me pareció genial todo eso que contaste porque a veces los actores no tienen idea la cantidad de filtro que hay para llegar a determinado lugar. ¿Cómo se entrena la intuición en tu trabajo? ¿Qué tanto influye la intuición en tu trabajo? Bueno, más que la intuición la desarrollas obviamente después de dedicarte mucho tiempo, ver muchas personas. eh, bueno, llegas a la empatía. La empatía es el primer paso para llegar a la intuición. O sea, la empatía sería lo primero, porque al final el trabajo del director de casting es empatizar con todo el mundo. Tú empiezas empatizando con la información que te llega de la agencia de publicidad, que a su vez ha hecho un brief y ha hecho una campaña para un cliente o para un director, con lo cual tienes que comprender esa información que llega, ¿no? Esa expectativa. El director se lleva eso a su terreno, a su estilo, porque un brief de agencia varía dependiendo de quién va a realizar, obviamente. Entonces, llega el punto en el que también tú tienes que empatizar con el director, más fuerte que con la agencia, porque al final es el cliente nuestro. Eh, y luego ya llega nuestra aportación personal, donde intentamos tener un poco de visión e intuición para proponer más allá de todo eso. O sea, intentamos proponer esto, pero también ir más allá, que al final es lo que le da el toque personal a un casting, porque si no, cualquier director haría lo mismo que el otro. Director de casting haría lo mismo. No, hay diferencia. Mis castings tienen un estilo y los castings de otros directores tienen otro estilo. Y eso marca tu personalidad a la hora de hacer un casting y también tu círculo de clientes. Al final te acabas rodeando de gente que está en la misma sintonía. Entonces, un poco sería empatía e intuición después. Imagino que desde los últimos años habrás notado cambios en el mundo de la actuación frente a cámara, sobre todo. ¿Qué cambio notás en los castings desde la irrupción del self-tape, que en los últimos más o menos 10 años agarró un potencial enorme a la hora de presentarse? Sí, el cambio radical ha sido el lockdown, o sea, fue en la pandemia. Coincido. Antes era algo marginal y se utilizaba Ujú. sobre todo para actores que no residían en la misma ciudad donde se realizaba el casting, para no perder, para que no perdieran el casting. Y se utilizaba más en ficción que en publicidad, también en coproducciones. Entonces se hacía como primeros filtros. eh, Se instauró absolutamente durante la pandemia y diría yo que 2 años después seguía siendo casi el medio principal de casting. Y luego tímidamente volvimos a ir a sala, pero ya como que se quedaron las restricciones un poco de esa época, con lo cual ya los castings pasaron a ser bastante más exclusivos en cuanto a cantidad de personas que asisten, y quedó la combinación. Entonces, a día de hoy hay una combinación de las dos fórmulas. No, ninguna desapareció. Ninguna desapareció. Yo utilizo las dos. Es verdad que hay tendencia a hacer self-tape al principio para filtrar y luego llevar a sala una preselección ya con un callback, que al final, creo, en mi opinión, si me preguntas cuál fuera lo idóneo para mí, si yo fuera actor o actriz, o sea, no como director de casting, sería esto. Sería hacer un self-tape. Sé que es un coñazo, que hay gente que dice, es que no puedo echar a mi familia de casa, es que tengo solo este espacio y pongo un... ¿Sabes? Lo sé. No También tengo lugar, me falta me luz. falta luz, pero están confundidos en cuanto a lo que es un self-tape. En cuanto a lo que tienen que enseñar, no tienen que hacer, no tienen que realizar el spot. Es mucho más simple. Entonces, hay falta de información en este tema. Con la información adecuada, creo que lo mejor sería la primera fase así, tú en tu casa haces tu propuesta, con tus medios, todo el mundo entiende que son los medios que son, y después ir a sala con una preselección que ya el director le gusta, ya no están perdiendo el tiempo. Ya hay una preselección, si han visto 50, de esos 50 quieren 10. Y esos 10 además van a facturar el callback. Con lo cual, no es mucho, pero ya estás cobrando algo por tu trabajo. Y de una manera preseleccionada, con opciones,
muy dirigida, suele asistir el director en el callback, suele estar normalmente, y es un trabajo mucho más intenso y yo creo que esto sería la fórmula ideal. Eh, Te diría que ha afectado porque, bueno, ha habido mucha desinformación y sigue habiendo, y la gente pues se las ve, se las desea a veces para grabarse y no saben muy bien qué es lo que tienen que proponer, qué es la expectativa que tenemos de esto. Se equivocan con esto. Y bueno, creo que es eso, falta de información más ¿Se que otra puede llegar cosa. a perdonar cuando el actor Es que graba no hay algo? nada que perdonar. Ya. Es que no hay ese es el problema, no hay nada que perdonar. Nosotros somos conscientes cuando hay un self-tape de las limitaciones, pero es tan básico como si yo tengo que grabar aquí ahora mismo, no tengo luces, no tengo nada, me voy a la puerta. Hay una luz natural, busco una esquina que da la luz no directa, un fondo más o menos liso, pongo mi trípode con mi iPhone en horizontal, y me enfoco de aquí para arriba, plano fijo, y me da igual que me digan que tengo que hacer lo que sea. Tú haces tu propuesta ahí y eso vale. Más que volverte loca, es que no es necesario. Al final se trata de ver a la persona y no complicarse. ¿Cómo puede una escuela de cine particularmente, preparar a sus alumnos para enfrentarse a un casting real? ¿Qué es lo que tendría que perfeccionar? ¿Qué es lo que más debería, siempre uno tiene que mejorar, ¿no? Pues yo siempre insistiría, a ver, la parte técnica. Hay que explicar que los castings tienen un formato donde normalmente por necesidades eh, obvias si es un spot que presentas producto con más razón, pero si es ficción también hay un tema en el que tienes que saber que van a pedirte unos perfiles, cómo enseñarlos correctamente, cómo mostrar tus manos a cámara correctamente. Parece que no, pero todo esto se puede hacer muy bien, se puede hacer muy mal, pero muy mal. Las vueltas que pides que den una vuelta cuando pides un plano general, se pone la gente muy nerviosa, los chicos te hacen el pase torero y dices, es mucho más sencillo, no estás posando, no es una coreografía, es estar natural. Y eso sería la clave, ser tú mismo, ser natural. Si te han llamado es por tu tipología, no intentes hacer otra cosa. Si tienes un personaje, lo vas a hacer en el acting, pero la presentación no. La presentación es tú, con todo lo que tú tienes. La autenticidad. Estar ahí presente, estar al 100%, estar tranquilo, ¿sabes? Escuchar. De repente no escuchan, tienen una cosa muy preconcebida y te dicen, ya, pero es que en el guión no... Ya, da igual el guión, digo, ahora estamos haciendo esto. Es estar en el presente, ¿no? Como en teatro. O sea, yo te cambio una línea y tú en teatro improvisas. No te pones, oye, pero es que ahora no iba. No, tú tiras para adelante. Ese es el espíritu. Para mí es esto. Y esto lo haces cuando estás tranquilo. Cuando te has preparado la prueba correctamente, la has interiorizado, llevas tu propuesta y desde ahí estás preparado para que te la destrocen la propuesta. ¿Sabes? Y esa reacción a esto, el entrar a esto, que además ocurre mucho en el cine, por ejemplo, los directores de casting y realizadores argentinos, lo señalo porque son de los que más lanzan para ver cómo improvisas. Y sobre todo en los callbacks hacen mucho esto. Rompen totalmente la idea que tiene el actor, que viene con su propuesta, lo rompen y empiezan a jugar. Y ahí valoran si pueden trabajar o no con esa persona. Ven los matices. Es tan simple como que vas a jugar. Wow. Es un juego. Es un juego serio, porque es una profesión, pero una vez que estás ahí, tienes que jugar. Jugando en cualquiera de los repertorios, Claro. ¿qué diferencias puedes encontrar en un casting de cine, televisión y publicidad? Yo no he hecho series nunca. He hecho largometrajes, cortometrajes, eh, programas de música, videoclips, muchísima publicidad. Más de 2.000 castings, más, 2.500 más o menos. Entonces, ¿qué veo yo? Bueno, eh, cuando es una publicidad hay un producto que manda. Y ya está, es la información que tienes que tener. Si yo te digo a ti,
el producto, te digo, te mando un guión o una story, te doy unas indicaciones, tienes toda la información y eres hiperpoderoso cuando vas a un casting, porque tienes todo. Realmente no van a pedirte algo muy diferente, porque al final manda el producto. O sea, 20 segundos de spot, 19 son producto, normalmente. Eh, con lo cual el casting de publicidad está muy orientado a eso. Si hay un texto, un producto, muy orientado. Ficción, largometrajes, tienes una separata. Y a lo mejor una pequeña Biblia que te han escrito, con suerte, de tu personaje, y a veces no sabes de dónde viene ni a dónde va tu personaje, solo tienes una separata. Tienes que enfrentarte de alguna manera, a crear tú esa información que falta para trabajártelo tú. Tienes que buscar rellenar esta información para darle un sentido a todo lo que vas a proponer. Por eso te decía que a veces vas con una propuesta que está equivocada completamente. Pero si te la cambian y tú la tienes integrada, eres capaz de hacer ese juego. O sea, ser capaz de hacer eso para mí es el talento. Y esto sería la diferencia mayor, yo creo, porque a nivel técnico es muy parecido. Al final, en cine lo que sueles hacer son planos cortos, estáticos. El casting suele ser una cosa muy simple, y publicidad suele tener mucho más teatrillo. Tienes que representar, a veces tienes producto, a veces tienes que aplicar, depende. Y luego el resto, pues obviamente es diferente. En un vídeo musical, pues depende, ¿no? Tienen que bailar, tienen que ser acróbatas, pues tienes otros lenguajes, necesitas otro espacio, necesitas otra preparación si son bailarines, tienen que prepararse físicamente para hacer el casting. Pues bueno, es que depende. Pero diría que no es tan diferente. Solamente son los matices. ¿Cómo es dentro de los matices que un actor puede aportar en cualquier tipo de trabajo diferente, ¿no? Ya sea cine, televisión, publicidad? Lo pregunto porque todavía hay actores, actrices, estudiantes que se asustan, ¿no? ¿Cómo es trabajar con directores que tienen visiones tan marcadas, tan exigentes? A ver, te diría que lo peor, no sé si es lo peor, pero sería lo peor y lo mejor que te puede pasar es encontrarte un director que lo tiene hiper claro, ¿vale? Un director que lo tiene hiper claro, por un lado, está muy bien, porque no marea tanto en el sentido que Sabe lo que quiere. sabe lo que quiere, efectivamente. Por otro lado, sabe demasiado lo que quiere, tanto que ya se ha creado como si fuera su cabeza fuera la inteligencia artificial, o sea, fuera IA, él ya tiene reconstruido esa visión y claro, buscar algo real que encaje con esa visión es muy difícil. Por lo tanto, te diría que sí es complicado este tipo de directores. Este tipo de director muchas veces, bueno, suele pasar, en algunos casos más que otros, que empiezan a rodar con alguien, por ejemplo, una película y no pasa de las 2 semanas. 2 semanas y cambian Hay algunos muy conocidos que hacen esto. Sí, porque no lo ven. Dicen, no, no es lo que yo... Y es que tienen tan interiorizado lo que buscan que es como casi que le cambien a su madre, ¿sabes? No, mi madre es así. Y le ponen a otra y no es, no. Es complicado, son complicados. Entonces sí es normal que a veces sientan también, esto llega a los actores, ¿no? Ahí lo que tiene que hacer el actor con este tipo de personas es hacer una propuesta muy buena, es tratar de empatizar al máximo, intentar modificar esa imagen que tiene ese director, esa idea, eh, y eso se consigue haciendo una propuesta muy buena. Y a veces se consigue, se les puede sacar de... No es fácil, pero a veces se les puede sacar. ¿Qué consejo le darías a alguien que está dudando sobre si dedicarse a esto o no? Vale, pues voy a decir algo que va a quedar mal, pero yo, vale, lo tengo que decir. Le diría, piénsatelo muy bien, huye de la profesión, pero a la vez creo que es importante plantearse esto porque solo alguien que es realmente lo vive
está preparado para los retos que suponen no el trabajo, sino todo el proceso. Es tan difícil, es tan duro, te expones tanto a nivel humano, emocional, profesional, económico. ¿Qué te puedo decir? Todo. Es tan frágil el mundo del actor que es que casi te diría que tienes que ser una persona que lo necesita. Y si tú lo necesitas, digo vitalmente, si tú lo tienes dentro y lo necesitas y te hace hiper feliz, entonces vas a ser capaz de transitar esos mundos de penumbra hasta que empiezan a salir las cosas. Si no, tienes que yo diría ponerte un límite, un tope, porque, porque hay que poder vivir con tranquilidad. Ya no digo ostentosamente. Y eso a veces es difícil salir de la vorágine, te quedas encerrado ahí y cuando te quieres dar cuenta no sabes qué hacer con tu vida. Entonces yo creo que hay que planteárselo desde el principio y, bueno, si lo tienes hiper claro, vas a muerte. Pero es así. Y si vas a muerte, tienes que darlo todo. Y tienes que darlo todo en el sentido eh, de empoderarte, respetarte, ir a darlo todo en cada microprueba que tengas. Todo es importante. No obsesionarse, porque no salvas vidas, es un trabajo más. Pero sí que no puedes dar, yo a veces lo veo en los castings, quitarle importancia, no preparártelo bien, quejarte. Es que no me sale nada. ¿Cuántas pruebas has tenido? Pues he tenido 8 pruebas. Eres un privilegiado. Hablo de ficción, por ejemplo. Es un privilegiado. Creo que eso es muy importante. O sea, te diría que casi es imprescindible que un actor tenga algún tipo de terapia en algún momento para colocarlo todo y si quiere ir para adelante, con todo. Y si no, está muy bien. También puedes tenerlo como un hobby. Me refiero con un hobby. Buscar algo alternativo que te dé una paz y, y hacer tus proyectos propios. Eh, Continuar vas, creando. claro, exacto, puedes desarrollarte e incluso hay gente que en el momento en que dice, no puedo más, venga, tiro la toalla, me rindo, hasta luego. Y resulta que empiezan a salirle todo porque en ese momento deja de meter una energía de necesidad y lo hace desde el gusto, lo hace como, ya no me es vital, sino que... Y esa energía resulta que atrae más que la otra. Es curioso. Entonces, lo voy a dejar y de repente, ¡boom! Empieza a llevarte todo el mundo, te sale todo. Me parece genial la respuesta que das porque hay algo que siempre hablamos acá, ¿no? Que tiene que ver con actuar por incertidumbre, por conocer qué es y por el gusto de aparecer en películas y tener una carrera como actor. La carrera de estudiar, de estar, siempre tiene que ver con lo que vos decís. Eh, ¿Por qué crees, y si lo crees, em, que los directores y productores deberían conocer sobre técnicas de casting? Bueno, ¿por qué? Pues porque no se puede fragmentar esa cadena que se basa, como he dicho antes, en la empatía. En el momento en que tú dejas de empatizar, no haces bien tu trabajo. O Para en mí el eso trabajo humano. es en la interpretación, en la medicina, da igual en qué trabajo desarrolles. Si tú no empatizas, no estás siendo profesional. Harás una tarea o un trabajo, desarrollarás algo, pero no estás siendo realmente, no eres bueno, para mí. Para mí eso es. Y creo que la falta de empatía viene de la falta de información, de conocimiento, de interés a veces. Y creo que últimamente esto se nota que en las escuelas ya empiezan a dar más información a los futuros directores, productores, eh, y llegan más preparados a este mundo y van con más apertura, van con más empatía porque han escuchado, saben, y yo invito realmente a que si no, hagan algún cursito para empatizar. Yo no soy actriz, nunca estudié interpretación. Yo estudié publicidad
y trabajé mucho tiempo en diversas productoras, en agencia de publicidad. Empecé con los cafés, como todo el mundo, poniendo cafés en una productora. Básicamente desarrollé mi parte de dirección de actores asistiendo a clases de dirección de actores, viendo a gente estupenda dirigir actores. Y luego, durante mucho tiempo, con muchísimo respeto y con muchos colaboradores fabulosos, eh, desarrollar esa empatía para poder humildemente dirigir lo mejor posible, que para mí es ayudar a la persona que está ahí a que ofrezca su mejor versión en el tiempo disponible y con la información disponible. Y que esto vaya bonito y entregarlo y correctamente. Eso, para mí ese es mi trabajo. La parte creativa también es interesante, pero de cara al actor es ese. ¿Has notado diferencias entre directores que se involucran en castings y los que no? Directores que se involucran en castings a partir de un punto, muy bien. Pero hay veces que se involucran demasiado y tampoco nos gusta. Porque a nadie le gusta que entren en la cocina cuando tienes todo manga por hombro. Te gusta cuidar tu trabajo. Entonces, directores que su trabajo para mí es hacer un buen brief, pensar muy bien qué va a necesitar ver, pedir muy puntualmente lo que necesita del actor, lo que él necesita, porque yo puedo entrar y puedo decir, lo veo o no lo veo. Un director a lo mejor no, necesita ver otra cosa. Comunicar eso. Yo me voy a fijar en esto, en el actor. Y luego, en la fase de selección, bueno, que sea un poco abierto también, ¿no? A lo que hablábamos antes. A una idea preconcebida, pues estar abierto a que te sorprenda la vida. Y por otro lado, en la fase de, por ejemplo, callbacks, donde están presentes los directores, que sean respetuosos con los actores, que sepan comunicar correctamente lo que quieren. Muchos directores tienen formación de dirección de actores. Muchos. Me parece fundamental esto, el hacer algún curso para ver los códigos. Nadie nace sabiendo. Tú puedes ser un grandísimo realizador y poner un plano fabuloso o ser un guionista increíble, pero no saber comunicarte con el actor. Entonces, bueno, creo que eso sería un poco la labor. Y se nota mucho. Los que no tienen ese interés se permanecen retirados, tienen a lo mejor a un ayudante de dirección o un asistente que transmite lo que quiere, pero los grandes no hacen esto. Los grandes se pasan a veces, ¿no? Cuando te vas a ver trabajar a un gran director, que yo lo recomiendo mucho también, irse de figuración a rodajes de directores míticos, yo lo he hecho, a ver cómo hacen. Y es muy guay verlo, porque es que sí que tienen un contacto muy estrecho con todo lo que le sucede al actor. Y yo creo que los actores lo agradecen también, ¿no? Te llevan como vas de la mano. No te dejan allí solo con la luz y... Sí, coincido. Porque también hay que impregnarse un poco de lo que pasa, ¿no? Alrededor. Claro, y Eso te me parece transmite su importante. emoción. Un director bueno te va a transmitir en lo que necesita que tú le des, pero te va a llevar te va a meter en su atmósfera. Alguien que no tiene interés en los actores es por normalmente inseguridad, falta de información, no sabe comunicarse y no sabe comunicar lo que tiene y lo que quiere. Es gente que hace 25.000 tomas, pero va como pollo sin cabeza, no sabe dónde va. Ya. Y el actor, eso es lo peor que le puede pasar. El hacerte repetir y no darte información porque no sabes, crees que eres tú, ¿no? Bueno, eso me parece fundamental, me parece por lo menos interesante. Muchas gracias, Esther, porque para mí es súper importante poder comunicar todo este tipo de información para que los actores tomen conciencia, ¿no? De lo que hay detrás de toda esa capa de información, de casting, de interpretación, de guión. Muchísimas gracias por todo A ti. y gracias por todas las respuestas, porque son súper útiles. No, a ti y muchísimas gracias a la escuela también, que hace la super labor, que nos viene genial a los directores de casting.
Muchas gracias. Gracias, bonita.